Póngase de pie, muy amablemente le pido que usted, si tiene Biblia, ábrala en el libro de Efesios 4:28. Gloria al Señor. Efesios 4:28. Adoro al Señor por cada uno de ustedes, por estar aquí, porque sé que Dios va a bendecir tu vida con la palabra del Señor. Efesios 4:28. Vamos a iniciar. La palabra del Señor la leemos siempre respetando, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es palabra de Dios? Dice, el que hurtaba, o sea, hurtar o robar, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra versión más moderna dice, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por esta palabra. Gracias por amarnos y porque tú nos das, a cada segundo nos das vida, nos das oxígeno, aliento de vida, y nos das salud, nos provees, nos das alimentos. Señor, nos das tu amor, tu perdón, tu misericordia. A cada momento, Señor, Señor, te derramas en amor, dándonos y siendo fiel aún cuando nosotros te somos infieles. Te honramos y te bendecimos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que esté sentado, por favor. Gloria al Señor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Porque robar, uno de los mandamientos dice, no robarás. Amén. Y uno de los mandamientos dice, no robarás, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Amén. ¿Qué es bueno? Trabajar. Diga conmigo, el trabajo es bueno. Amén. Y es salud. Y como dijo alguien, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Pero yo reconozco, no es bueno estar ocioso, desocupado. El ocio es la madre de todos los vicios. Uno peca por no tener que hacer. Uno se mete en la vida, se entremete en la vida de los demás por no estar ocupado en algo. Siempre que usted tenga la mente inactiva, no esté activo en algo, entonces usted se va a comenzar a pensar, a imaginar un sinfín de cosas que no te van a beneficiar. Pero yo encuentro que trabajando paso el tiempo, aprovecho el tiempo, y por eso la Biblia dice, haga con sus manos lo que es bueno. Y la gente, aprovecho para corregir, porque hay unos que dicen, yo cuando llegue al cielo, teniendo ese privilegio que llegue al cielo, ¿no? Por la gracia de Dios, a quien quiero ir a ver es Adán. y reclamarle, porque por su culpa yo trabajo. Y yo quiero, no sé si usted pensó así, yo pensé así en un momento de disgusto, pero aprendí después que el trabajo no es consecuencia del pecado o de la desobediencia, porque Adán trabajaba antes de comer el fruto prohibido. La Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara. Amén. Y le trajo los animales para que les llamara por su nombre. Y todo al animal a quien Adán llamó por su nombre, así se llama hasta hoy. Entonces el trabajo no es las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado es que nosotros ahora para comer tenemos que sudar, sacrificarnos. Pero antes no era así. El hombre tenía todo, ¿verdad? Lo necesario para sobrevivir, y a su nombre.
Así que dice, lo que es bueno para que tenga que compartir, o ¿verdad? Con el que padece necesidad. Y me gusta cómo lo dice esta versión, dice, para que tenga de qué dar al que padece necesidad. Entonces, el trabajo no es solo para pagar tus biles. El trabajo no es solo para que te vayas a un restaurante o una tienda a comprarte un buen par de zapatos, un buen traje, hacerte un buen corte, un buen looks. El trabajo Dios no te lo da para que pienses en ti solamente. Bíblicamente el trabajo es para que usted tenga también algo para compartir con el que padece necesidad. Y yo quiero ir y profundizar en esta noche acerca de este tema. Si tú has estado pensando, Señor, dame un trabajo porque yo quiero, porque yo necesito, porque tengo esto, tengo aquello, es muy probable que te quedes esperando, que te seques, te vuelvas como una pasa, ¿verdad? Una pasa de uva y te seques esperando. Y pastor, pero ¿por qué dice así? ¿Acaso Dios no me puede dar? Sí, Dios te quiere dar, mi amado, pero uno tiene que aprender cómo pedir. Y la Biblia nos enseña cómo pedir en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 2 al 3. Y vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Amén. A ver si usted me sigue esta cita, donde dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Me gusta esa frase donde dice, combatís. O sea, le echas ganas, te esmeras, sufres, te esfuerzas, luchas, pero no logras tus sueños. Entonces hay algo que está pasando. Hay algo. Dice, codicias, deseas y no tienes, no logras. Te quedas con tus sueños en tu mente, en tu corazón, con el deseo, pero no logras alcanzar lo que persuades o lo que deseas. Amén. Versículo 3 dice de Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. ¿Y cuándo es que pedimos mal? Cuando pedimos solo para gastar en nuestros deleites, en nuestros placeres. Por eso Dios, hermano, Dios no va a patrocinar sueños egoístas. Dios no va a oficiar sueños egoístas. Pero siempre que tú pidas al cielo, pidas a Dios, tienes que tener un propósito, porque Dios nunca hizo algo fuera de propósito. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con propósito. Y si tú le vas a pedir al Padre algo, más vale que tengas detrás de esa petición un buen plan, un buen propósito. Que Dios diga, voy a financiar tu oración, voy a financiar tu deseo, voy a suplir tu necesidad, porque veo un gran propósito. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y lo vio agradable, lo hizo con propósito. Pero nosotros, cuando pedimos para nosotros, ese no es un propósito para Dios. Eso no es una motivación para Dios darnos. Por eso dice, pedís mal, te presentas mal, porque estás pensando en tu casa, en tu carro, en tu TV nueva, en tu celular, en tu tablet. Estás pensando en ese look, que estás pensando en impresionar. Estás pensando en quemar llantas y
sí, impresionar a los demás. Dios no respalda ese tipo de proyectos. Pero si tú le dices, Señor, dame un trabajo, porque yo tengo en mi corazón el deseo de ayudar, de bendecir al que tiene necesidad, de acordarme del pobre, entonces yo te aseguro que el cielo financia, que Dios sí va a respaldarte, que Dios te va a contestar, porque ahí dice: pedís y no recibís, porque solo pides para tus deleites. Este año tú tienes que comenzar a pensar, a tener otro tipo de mentalidad, porque Dios no va a respaldar algo, no va a estar de acuerdo con un sueño tuyo que sea egoísta. Dios es bueno, Dios no es egoísta, pero Dios no respalda a los egoístas. Aleluya, y a su nombre. Qué poco. No hay amenes hoy. Pues con aquel amén tengo para seguir predicando. Así que esto es algo que se vio muy real en segunda el libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver lo que pasó en segunda el libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: y aquella noche, dice, apareció Dios a quien, a Salomón, y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y el versículo 7, vamos a leer el verso 7. Dice la Biblia que Salomón le dice al Señor, en el versículo 7, versículo 8, perdón. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Y el verso 9 dice: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y el verso 10 dice Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Dame pues ahora sabiduría y ciencia. ¿Para qué le pidió Salomón sabiduría y ciencia? ¿Para avergonzar a los indoctos, a los que no tienen alfabeto? ¿O le pidió sabiduría y ciencia para entregarle al pueblo un buen rey, un buen gobierno? Salomón, cuando pidió, no pensó en él, pensó en servir con excelencia, pensó en ayudar a los necesitados. Ahí estamos, ¿verdad? Así que eso es, cuando Dios vio que Salomón no pensó para él, sino que pensó para los demás, dice la Biblia que Dios vino y abrió el cofre de sus tesoros. Y mire lo que el verso 11 relata, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. El Señor le dice: sabiduría y ciencias te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Verso 12 dice: sabiduría y ciencia te son dadas. Voy a patrocinar tu petición, tu sueño. Y yo quiero decirte que si tu corazón es justo, si tu corazón es bueno delante de Dios, Dios va a patrocinar, Dios va a contestar, Dios va a auspiciar tus sueños, tus proyectos, porque Dios no va a respaldar algo que no tenga un buen propósito. Dios nunca te va a contestar una petición que tú le estés diciendo: Señor, dame la novia de mi amigo.
¿Ah? Señor, que se muera mi suegra. O sea, Dios no te va a contestar, Señor, que despidan a aquel para que yo quedarme con su puesto. ¿Ah? Por favor. Pero Dios, cuando ve tu corazón, cuando vio a Salomón que dijo, dame sabiduría y ciencia para gobernar, quiero hacer un excelente trabajo, quiero ser un gran rey, quiero hacerle justicia a las personas. Dios le dijo, sabiduría y ciencias te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria. ¿Qué le dijo? También te daré riquezas, bienes y gloria. Por cuanto no pediste para ti, amén. Dice la palabra del Señor. No pediste para ti años de vida. No pediste para ti la vida de tus enemigos. Yo te voy a dar aún lo que no has pedido. Porque ese es el Dios que yo y yo servimos. Es un Dios que quiere bendecirnos. Pero ¿por qué Dios no vemos las bendiciones? Porque nuestros sueños son egoístas. Solo estamos pensando en nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a nosotros algo muy diferente. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Dice, en esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué cosa es el amor? La Biblia dice que el amor es dar, no quitar, no codiciar. El amor es dar. Por eso dice la Biblia que Dios amó al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo como lo amó? Él dio. El amor es dar. La palabra del Señor dice que en toda la ley se resume en el amor. La primera característica del amor es dar. La palabra del Señor, yo quiero que usted lea conmigo Gálatas 2, versículo 9 y 10. Gálatas 2, 9 dice, y reconociendo la gracia que había sido dada, que me había sido dada, Jacobo, Pedro, que Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, los líderes, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y el verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. ¿Qué es lo que le pidieron? Acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. ¿Cuál fue la petición de Jacobo, de Pedro y de Juan a Pablo y a Bernabé? ¿Cuál fue su principal enfoque? Por favor, no se olviden de los pobres, no se olviden de dar, porque eso es el amor. El amor se manifiesta en dar, en ayudar, en bendecir, en tener compasión de los demás. Por eso dice la Biblia que toda la ley se resume en amar.
Y el amor se manifiesta en dar. Porque dice la palabra del Señor que el verdadero amor, ¿quién es el verdadero amor? Dios es el verdadero amor. Y que el amor no es, dice la Biblia, no busca lo suyo propio. El amor no es egoísta. El amor no busca su bien propio, sino que busca el bien de los demás. Ese es el amor. El amor es sufrido, es benigno. Amén. El amor no deja de ser. Entonces, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 34. Hechos 20, versículo 34. Me gusta lo que el apóstol Pablo, lo que la Biblia revela de Pablo. Hechos 20, 34. Gloria al Señor. Y lo dice de esta manera: antes vosotros o ustedes sabían que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. Pablo dice: ustedes saben que para mis necesidades y para los que están conmigo, estas manitos han servido. Levante sus manos y diga: estas manitos son para mis necesidades y para los que también amo. Amén. Dios no te dio, por eso te dio dos manos, para que también con una tengas para ti y con otra puedas dar. Amén. Qué interesante. Y el versículo 35 todavía es mucho más interesante. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. ¿Qué debemos de hacer cuando trabajamos? Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, más bendecido es el que da que el que recibe. Amén. Cuando tú tienes ese corazón, ese espíritu, Dios te va a bendecir. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 3 versículo 11, dice: respondiendo él les decía: el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene de qué comer haga lo mismo. Amén. Si tú tienes dos túnicas, tienes que compartir con el que no. Pero las hermanas tienen el closet a reventar y se quejan que no tienen ropa. Y dicen: no tengo que ponerme. Eso no es bíblico. Uno tiene que pensar en el que no tiene. Cuando tú actúes en ese espíritu, en esa convicción, entonces vas a experimentar lo que Salomón experimentó. Que Dios no solo te va a dar lo que tú pides, sino que te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú desees. Porque Dios va a patrocinar proyectos, sueños, visiones con propósitos buenos. Por eso dice la Biblia: no recibís porque pedís mal. Pero cuando tú dices: Señor, este año yo quiero de todo lo que tú me des compartir, ayudar con el que padece. Amén. Yo creo que Dios te va a bendecir, mi amado. Dios, porque la Biblia se cumple. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 12. Adelante después de Hechos, 2 de Corintios capítulo 9 versículo, vamos a leer versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, la administración de este servicio no solamente es para suplirle a los santos. Amén.
sino para ayudar también. Ofrecer al Señor para el servicio, para la bendición, para las necesidades de los demás. Para eso es. No solamente es para que tú te llenes tu boca. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Eso es lo que le dice el Señor. Le dice Dios a través de Pablo a los ricos. Enséñales que hagan bien a los que tienen. Enséñales que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entre más espiritual tú seas, entre más lleno del Espíritu Santo tú seas, vas a ser más generoso. A mí no me venga que Dios te usa, que tú estás lleno de Dios y eres tacaño. Perdón, pero es la verdad. Yo no estoy aquí para ofender a nadie, pero eso dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia y bondad. Tú tienes que ser bondadoso. Ahí lo dice la palabra de Dios. Tú tienes que ser generoso. Jesús le decía a la gente, Señor, despáchalos porque ya es tarde. Vayan a las aldeas a buscar qué comer. Dale vosotros de comer. Jesús no solo pensaba en darles el evangelio a las personas, sino también darles de comer. Y este año tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y pedirle, Señor, dame unción, no para que yo me haga famoso. Dame, Señor, de tu espíritu, dame de tu presencia, no para que me admiren, no para que me den like en Facebook. Yo no busco like, sino para ayudar, para orar por los enfermos, para bendecir en oración a los que necesitan una confirmación. Señor, dame un trabajo y te pido que me bendigas, porque me encantaría ayudar a los que necesitan. Y comienza a hacerlo ya, porque si tú eres fiel con lo poquito que tienes, comienza a dividir lo que tienes y verás que Dios te va a ir dando y multiplicando en abundancia para que cada día tengas más. Porque Dios no va a querer que tú le des un pedazo de pan a un niño solamente. Si tú le das la mitad del pan a un niño necesitado, Dios va a ver que ese niño también necesita calzado, necesita ropa. Entonces Dios, ¿qué te va a dar a ti? Te va a dar calzado, te va a dar ropa, te va a dar finanza, te va a suplir para que tú vayas compartiendo. Así que comienza hoy con lo poco que puedes, con lo poquito que tengas, y verás que si eres fiel en lo poco, el Padre te va a ir poniendo sobre lo mucho. Amén. Hay gente que dice, no, es que yo no doy porque no tengo. No, usted no tiene por tacaño. Pero si usted fuera generoso, la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. El alma generosa prosperará. Comience hoy a practicar eso en su vida. Comience a pensar en los demás. Y si tiene un trabajito, aparte de traerle al Señor sus diezmos, su ofrenda, busque una manera de cómo bendecir a alguien, cómo ayudar a un necesitado. Porque ahí es donde tú vas a comenzar a recibir paquetes y envíos del cielo, porque Dios sabe que tú eres un gran administrador, que tú eres un alma generosa, y al generoso Dios le da. Porque Dios no va a respaldar sueños egoístas. Vamos a orar en este momento. Vamos